A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Bienvenidos a este Informe RCR que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, Génesis Rodríguez está en la producción y Gregorio González en la dirección técnica. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos este compacto informativo destacando que el economista Asdrúbal Oliveros informó este miércoles que el Estado venezolano solamente necesita invertir el 8,6% de los ingresos del país para comprar unas 40 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus y así poder inocular a todos los ciudadanos. Con esta afirmación se estaría desmintiendo la teoría de la administración de Nicolás Maduro, que necesita que le quiten las sanciones para poder adquirir todas las vacunas contra el coronavirus. Según los reportes oficiales, Venezuela afronta una segunda ola de incrementos de casos de COVID-19, aunado a la detección de la variante brasileña. Ante esta situación, el exministro de Sanidad, José Félix Oleta, destacó que esta nueva ola de COVID-19 en el país y el ascenso de médicos fallecidos es la consecuencia de las mafias políticas que ha implementado el régimen de Maduro. Hay un volumen importante de profesionales de la salud que deberían haber sido vacunados desde hace ya tiempo y están esperando y viendo que otras personas que no tienen la misma intensidad de riesgo ya han sido vacunados. Ya entonces vemos que hay un desorden, no se están cumpliendo las reglas básicas de proteger a la población más expuesta. Lo otro es la rapidez con que se hace la vacunación. Escasamente unos 100.000 personas han sido vacunadas probablemente desde el día 18 de febrero. Es una cantidad muy pequeña, probablemente está entre 0,1 y 0,2% de la población total que debe ser vacunada. Por lo tanto, la protección que se hace no es la más efectiva. El médico epidemiólogo José Félix Oleta catalogó como indignante que no se tome en cuenta como sector prioritario a los médicos para la vacunación y se sigan inmunizando a los políticos del chavismo. Y por supuesto de discriminaciones o exclusiones. Rompe un principio fundamental de la aplicación prioritaria y el principio de equidad y de justicia que debe ser aplicado en cualquier programa de esta naturaleza. En situaciones de emergencia, todos convenimos en proteger a las personas más susceptibles. No hacerlo genera un malestar. Y creo que la penalización más importante no es ni siquiera la internacional, sino es lo que la opinión pública y el sentir de los venezolanos permite en este momento rechazar ese tipo de privilegio. Deja mucho que desear una conducta de esa naturaleza, de aprovechamiento de circunstancias, de presión política para recibir la vacuna, cuando hay muchos profesionales, enfermeros, bioanalistas, médicos, que están expuestos a riesgo y que están exponiendo su vida y su salud para proteger a los demás. Por su parte, el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Enrique López Loyo, aseguró que le han presentado al régimen de Maduro un plan de vacunación y el uso de las mismas. Sin embargo, no han recibido respuestas concretas para aplicar este plan. Hay un programa base que ellos manejan, que es perfectible. Hemos conversado con ellos para aportar nuestros conocimientos en relación al procedimiento de cadena de frío, establecimiento de grupos prioritarios de manera más seria,
y identificamos allí en ese proyecto que se tiene en el Ministerio de Salud las 3 fases. Una primera fase de prioridad, una segunda donde en esa primera fase está el componente médico y los mayores de 65 años. En la segunda están establecidos los grupos prioritarios como los pacientes que están confinados, como los ancianos, los docentes, el área militar, y en la tercera fase una zona envolvente de vacunación al resto de la población. La academia ha establecido que se necesitan alrededor poco más de 30 millones de dosis para cubrir a más de 15 millones de venezolanos. Correspondería a una cobertura del 70%. La preocupación a estas alturas es que no solamente el plan todavía no está bien establecido en el sentido práctico, porque no se sabe finalmente cuáles son las formulaciones de vacunas que nos van a proveer de la totalidad de esos más de 30 millones de dosis. El especialista en salud expresó su preocupación ante la falta de transparencia y seriedad por parte de Maduro en cuanto a la vacunación en el país y los presuntos negocios que están realizando con Cuba para obtener la vacuna Soberana 2, la cual, a juicio de los expertos, aún no está comprobada por organismos internacionales serios en materia de salud. La academia emite continuamente boletines. En el último hemos establecido que se tiene que establecer, además de que se tiene que determinar, además del plan de vacunación, una estrategia para la obtención de las formulaciones de vacunas. Y algo importante, y lo más importante, ¿qué formulación de vacunas ahora se va a contratar? Es una formulación que tiene que tener 2 condiciones. Primero, que esté debidamente aprobada por organismos regulatorios serios internacionales y que muestre en unos estudios a su vez publicados de fase 3 que definan una eficacia bien determinada, que esa formulación tiene la posibilidad de darle cobertura a nuestra población. Entre tanto, la presidenta del Colegio de Bioanalistas de Caracas, Judith León, afirmó que aún no están claras las medidas establecidas por el régimen de Maduro para controlar la pandemia. Insistió en que Maduro sí. Lo hemos expresado, no solamente desde el punto de vista de el desarrollo de cómo pudiera en Venezuela visibilizarse el problema del COVID, y lo hemos señalado, hay un subregistro bastante y eso está bien informado y levantado en cuanto a las investigaciones que se han hecho, que son las pruebas diagnósticas. En la medida que nosotros no hagamos el rastreo como debe de ser, que se haya una vigilancia epidemiológica como adecuada, por eso tiene que ser continua, con una serie de elementos allí de que se tiene que tomar de medidas. Si no se hace esto, por supuesto vamos a ver todas estas cosas que estamos observando y que el objetivo es solamente, porque sabemos que la pandemia va a estar en Venezuela por mucho tiempo y eso es a nivel global, que existen las medidas de prevención que tenemos que tomar indiferentemente de que podamos nosotros superar este desafío, porque ya es un desafío de todos los problemas que tenemos, y sin embargo no se han tomado los correctivos en este año de pandemia que hemos evaluado durante todo este proceso que hemos tenido. Judith León se refirió a las pruebas PCR y a la vacunación y afirmó que hay mucho déficit en los servicios de laboratorios e hizo un llamado al régimen de Maduro a tomar en consideración a los médicos para que sean prioridad ante esta inmunización. Y en la práctica lo que observamos es que hay un limitado porcentaje de hospitales a los cuales llegaron las vacunas. Esas vacunas son colocadas, por supuesto, a pocas personas dentro de los grupos supuestos que ellos dicen que son prioritarios. No alcanza para todo el personal de salud y todos están expuestos. Entonces, lo importante para nosotros es primero la vacunación. Ya sea la Organización Mundial de la Salud ha hecho algunas estrategias y lineamientos para que los países tomen en consideración, y uno de los puntos es el personal de salud, y lo hemos demostrado con las estadísticas y todo lo que hemos hecho el levantamiento de la cantidad de fallecidos que tenemos nosotros dentro de nuestro sector
por un problema de que no hay ni la protección necesaria, ni las prevenciones necesarias para que ese personal pueda laborar, los que están allí y que estamos todavía aquí en Venezuela aportando nuestro conocimiento para poder brindar una atención adecuada, además de los otros elementos que no tenemos los insumos necesarios y por supuesto en cuanto a los laboratorios del servicio de bioanálisis no están en funcionamiento, casi el 89% de los laboratorios no dan respuesta a los pacientes de COVID, mucho menos puede dar respuesta a lo que debiéramos de dar también, que son a las otras estados de salud y enfermedad que pudiera tener un ciudadano cuando acude a ese sistema público nacional de salud. En otras noticias, funcionarios del CICPC desnudaron a 16 trabajadoras del Hospital JM de Los Ríos durante una pesquisa. Esto lo denunció el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, Pablo Zambrano. Zambrano llamó a la Fiscalía a tener en cuenta este caso que ocurre cuando en las últimas semanas ha empeorado la violencia hacia la mujer. Ahí en ese hospital, en el JM de Los Ríos, se vienen sucediendo cosas que no son normales y los trabajadores han presentado la alerta a las distintas organizaciones sindicales sobre el atropello por parte de la jefa de personal, y están hablando también de la administradora. Esto, por supuesto, es parte pues de una serie, digamos, de maltratos de parte de estos funcionarios que en el caso que en este momento nos compete, es que la jefa de personal del centro de salud hizo una denuncia de un supuesto robo de un celular y llamó, y por supuesto el CICPC, el mismo se presentó. Ella autorizó, por supuesto, la entrada al hospital y a su departamento de estos funcionarios, y los mismos, por supuesto, agarraron a los trabajadores que en ese momento estaban cumpliendo su rol de guardia, los pasaron ahí mismo a un cuartico, sobre todo, como te digo, un solo hombre había en ese momento, eran 17, y bueno, procedieron a desnudarlos a todos. Y a la final no les consiguieron nada, no les consiguieron, como se dice, el cuerpo del delito, y eso por supuesto presenta una gran duda con respecto a la acusación que realizó en este caso la jefa de personal. En materia económica, los bancos nacionales tienen hasta el 15 de abril para implementar el sistema de pago móvil para el cobro de comercio a personas C2P, informó el lunes Antonio Morales, presidente de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. Será una importante herramienta, sobre todo para cada uno de los establecimientos y comercios, porque es el comercio el que va a llevar toda la operación, señaló Morales de acuerdo con un reporte de la periodista Ginette González. La adecuación podrá beneficiar a más de 10 millones de venezolanos que están afiliados a los servicios de pago móvil que ofrecen las entidades financieras en el país. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció las medidas acordadas por su gabinete para enfrentar el aumento de casos diarios de coronavirus que se han registrado en las últimas semanas. Las principales medidas recaen sobre la educación y rigen a partir de este miércoles. En primer lugar, se suspendieron las clases presenciales de educación media en la ciudad de Rivera, capital del departamento más afectado por el recrudecimiento de la pandemia hasta el domingo 4 de abril. Los detalles los tenemos con nuestros colegas de Radio Francia Internacional. En una Latinoamérica duramente castigada por el coronavirus,
Uruguay solía ocupar un lugar de excepción, sin confinamientos obligatorios, reabriendo rápidamente colegios, comercios y hasta restaurantes, pero cerrando parcialmente sus fronteras. La política de la llamada libertad responsable parecía contener la pandemia. Pero de fin de año a la actualidad, las autoridades sanitarias se muestran preocupadas por un espectacular rebrote con 5 días con más de 1.000 casos de contagio, pasando a Brasil. ¿Qué pasó? El doctor Eduardo Henderson es gerente general de la Administración de los Servicios de Salud del Estado uruguayo. La gente realmente se confió demasiado, poco a poco, y se empezaron a no respetar el aislamiento que había al principio. Las calles de Montevideo, en el comienzo de la pandemia, marzo, abril, estaban totalmente vacías. Y poco a poco se fueron poblando. Y con el reintegro de las clases, que al principio fue en forma simplemente un día por medio, luego se llegó a la totalidad, se logró marcar un año escolar, si bien atípico, pero se completó el año escolar, no como en otros países que no se pudo completar, pero evidentemente empezaron, en primer lugar, los brotes intrafamiliares. En este contexto, el Grupo Asesor Científico Honorario exhortó al presidente Luis Alberto Lacalle Pou a reducir la movilidad y aumentar la velocidad de vacunación de los uruguayos. Pasamos a la materia deportiva. El joven pitcher venezolano, Eduard Bazardo, sigue respondiendo a los llamados del manager de los Medias Rojas de Boston, Alex Cora, y este martes consiguió su primer salvamento en los entrenamientos de primavera del béisbol de Grandes Ligas, en la victoria ante Bravos de Atlanta, 5-3. Bazardo salió para cubrir la 9ª entrada, donde ponchó a 1 y únicamente permitió un imparable y otorgó un boleto. El relevista de 25 años, en lo que va de entrenamientos primaverales, ha trabajado 5 entradas y solo le han fabricado una carrera en 4 apariciones. Hasta aquí este compacto informativo de Informe RCR. Que la pasen bien. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia